En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Pues bienvenidos a otro episodio más de Serendipia y Arrebol. Estamos justamente comenzando nuestro 11º episodio con un invitado muy especial. Hoy es episodio con invitado. Pues justamente queremos abordar un poco el tema de qué tanto peso tienen realmente nuestras actividades o hábitos diarios respecto al cuidado del medio ambiente. ¿Qué tan realmente influyen en el cuidado? Si realmente tienen un impacto positivo. Y para eso justamente invitamos a Luis Gerardo Carvajal. Él es gerente senior de sostenibilidad en el área de negocio de Transformation of Industry en Siemens Energy. Es además mentor de innovación, además de emprendimiento para startups, involucrando también el Climate Tech. Es ambientalista, ofrece conferencias internacionales, teniendo participación, por ejemplo, en TEDx. Entre otros eventos internacionales, es además tallerista, tecnólogo, ingeniero y artista digital, entre otras cosas bastante interesantes que él ya nos estará contando. Y pues, hola, Gerardo, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que es un tema que me emociona mucho, el ambiental, como les compartía desde el inicio. Entonces creo que sí es importante ponerlo sobre la mesa y hablar de los temas que a veces la gente no quiere hablar, ¿no? Como ponerlo realmente en conversación y ver los diferentes ángulos y perspectivas. Sí, porque bueno, sí, porque creo que muchas veces como personas que nos preocupamos por el medio ambiente, nos vemos muy, pues, en esta situación incómoda de que hay personas en las que de repente llegan y nos dicen, oye, pero ¿para qué estás haciendo todo eso? Sí, de todas maneras, pues, ¿no? Un por ciento de la población de los más ricos están simplemente haciendo derroches de absolutamente todo completamente innecesarios y pues que parece que lo tuyo no. Sí, ¿para qué sirve que tomes duchas de 5 minutos? Sí, no sé si artistas están atravesando el globo en yates privados. Para ir a ver al novio, ¿no? Hacer un aterrizaje en medio de la nada, ¿no? Ese tipo de cosas, sí. Exacto. Entonces, creo que justamente por tu trayectoria vas a ser muy bueno en darnos, pues, justamente estos highlights de por qué nuestras acciones cotidianas sí son importantes y pues ahora sí que motivarnos un poquillo, porque de repente... Ok, y para esto queremos hacerte una pregunta para abrir. Y vimos justamente en tu currículum que pues estás justamente en Siemens Energy y queremos preguntarte cómo ves la interacción entre la sostenibilidad corporativa y un enfoque más individual o comunitario para hacer la protección al medio ambiente. ¿Cómo pueden las empresas y los ciudadanos colaborar un poquito más para justamente traer beneficios al entorno? Claro. Muchas gracias por la pregunta. Se me hace bien interesante porque justamente partes por algo que está en el tema de la boca de todos. Porque cuando uno habla de sostenibilidad en una empresa, siempre empezamos a pensar en impactos, en KPIs, ¿no? En estas mediciones que son ya numéricas porque la empresa tiene que reportar.
Entonces, vamos de un mundo al que le importa el impacto y ver la salud de las personas y la salud del ambiente, que es el mundo comunitario, y tenemos que trasladar eso al mundo de los números, al mundo donde a las corporaciones tiene que cuadrarle los números, ¿no? Como dicen, que tienen otras partes que no son solamente la empresa, que también tienen que, pues, generar rendimientos, generar resultados y reportes. Entonces, ¿cómo le hacemos para cambiar la historia? Creo que hay dos formas de verlo. Cuando una empresa está hecha para tener un impacto, es muy diferente cuando una empresa tiene como esta estructura que busca meter impacto dentro de lo que ya existe, ¿no? Hay empresas viejas que tal vez ya tienen 40, 50, incluso más años, que de repente nunca habían pensado en sostenibilidad y empiezan a poner. Se vuelve una conversación bastante complicada, porque es cómo cambiar la forma en la que has trabajado o has vivido durante tantos años. Mientras que la comunidad proviene de este movimiento que en inglés se le conoce como grassroots, que es el enfoque que es de abajo para arriba, que justamente nace de algo orgánico, nace de un interés común, de una pasión de generar un impacto, generar un cambio. Entonces, cuando uno intenta hacer como esta conexión entre un interés corporativo que quiere hacer sostenibilidad y un interés comunitario, toca ser de traductor. Creo que esa es la palabra que yo ocupo en este tipo de cosas. Uno tiene que entender cómo traducir la necesidad de una empresa a algo que genere impacto y cómo generar el impacto a algo que le interese a una empresa. Entonces, por ejemplo, cuando me ha tocado, antes estaba como responsable de sostenibilidad en operaciones en México, de la empresa donde estoy, y me tocaba decirle a los directivos, oye, este proyecto es importante, y mapear casi a nivel costo-beneficio, pero dándole la vuelta. Aquí no hablamos de costo en números de cuánto vas a ganar. Aquí hablamos de cuánto te cuesta el impacto. Entonces, si, por ejemplo, en una reforestación, un árbol te cuesta 10 pesos plantarlo, por ejemplo, y otro te cuesta 100, la lógica capitalista estándar te diría que vayas por el más barato. Pero aquí lo que intento hacer es poner en números el costo que no normalmente se traduce, que lo llaman el SROI en inglés, que es el Sustainable Return of Investment, que es el retorno de inversión sostenible, que es decir, también se ve en temas sociales. A mí me gusta dar el ejemplo. ¿Cuánto te cuesta una vacuna? Tal vez te cuesta, no sé, 100 pesos o 200 pesos. ¿Cuánto te cuesta curarte de una enfermedad grave que se pudo haber evitado con esa vacuna? Tal vez 10,000 pesos. Entonces, si tú agarras esos 10,000 que te ahorraste del tratamiento menos los 100 que te costó, te quedan 9,900 de un costo que no se ve en primeras planas, pero si tú lo ves en impacto se genera. Entonces, ese es el tipo de traducción que se está haciendo en mundos corporativos sobre la sostenibilidad. ¿Cómo yo lo traduzco en valor cuando la gente está acostumbrada a ver números? Que no significa que esa sea la única forma. Cuando regresamos de nuevo a la parte comunitaria, vemos que la acción del día a día, ¿no? Me contabas un poco antes de empezar de lo que tú tienes de hidroponía, de otras cosas, de iniciativas que tienes en tu propia casa, y eso genera un impacto que va más allá de los números, pero entonces aquí el reto es cómo lo traduces, ¿no? En ese mundo, si es que lo quieres vender allá. Entonces es mucho hacer esta interacción. Sí, pero entonces entiendo que la necesidad de traducirlo realmente sale de... porque decías que era de abajo para arriba, pero entonces quiero entender quiénes son los que están abajo, quiénes son los que están realmente solicitando. ¿Es realmente la población o quiénes son? Pues es que es muy interesante porque viene de muchas partes, ¿no? Cuando alguien ya sabe cómo vender una idea para financiarla, ya empieza a hacer esta traducción en las mismas empresas. Hay organizaciones de voluntariado, trabajé con una en Ciudad de México, que ellos ya son capaces de vender un proyecto de la empresa como lo que quiere ver. Estos son los números, esto es el impacto, esto es lo que necesitamos y esto es lo que se logra. Pero cuando una organización, cuando un movimiento empieza desde la comunidad, siempre parte de una necesidad y no necesariamente tienen por qué saber vender proyectos, porque a veces son padres de familia, a veces son personas o estudiantes que están todavía en la secundaria o en la prepa o lo que sea. Hay gente que es profesionista, ¿no? Herreros, carpinteros, etcétera, agricultores. Y de ahí lo interesante es que viene una comprensión profunda del problema, lo cual nunca va a tener una empresa, porque nunca están en el campo. A menos que sea, por ejemplo, una empresa agrícola, que ahí sí literalmente está en el campo, cualquier otra empresa no sabe cuál es la realidad. Entonces dependes de que la misma gente te lo diga. El peor error es asumir que porque lo viste en un reporte o lo viste en un estudio o lo que sea, sabes cuál es la realidad. Aquí el punto es que tú tienes que hablar con la gente, ¿no? Y saber qué necesitan. Y la gente que lo ve en su día a día es la que mejor sabe qué se necesita. Y de ahí parten las soluciones que para mí generan más impacto. Ajá, y entonces entiendo que tú eres justamente esa mancuerna entre lo que necesita la sociedad y para llevarlo a la empresa. Claro, soy una de muchas, ¿no? Yo siento que es importante que no sean actores individuales, sino que sí haya como un movimiento, y de hecho el movimiento lo causa justamente la acción, ¿no? Del individuo. Por ejemplo, si yo empiezo a usar vasos que ya no son desechables, yo también busco generar no solamente mi acción, sino acción en otra persona. Y eso yo creo que es lo que va generando este movimiento. Ah, qué padre. Entonces, o sea, sí crees que realmente entonces
los individuos, si trabajamos en masa, por así decirlo, sí podemos como cambiar la dirección en la que las empresas están haciendo negocios. Claro, yo creo que es esencial y muchas veces la acción individual no se ve, pero aquí nos podemos meter, y me voy a meter un poco así en conceptos como de otros lados, ¿no? Antropología, psicología, sociología, que de pronto no es de lo que hablamos cuando hablamos de clima, ¿no? O de ambiente, porque siempre hablamos de la ciencia dura, de la física, que si el reciclaje funciona o no, desde la química, lo que sea, pero nos olvidamos de que somos gente, que al final somos seres humanos que están buscando satisfacer psicología pirámide de Maslow, ¿no? Básico, necesidades, necesitamos comer, necesitamos protección, necesitamos seguridad, etcétera. Entonces la gente va a intentar buscar cubrir esas necesidades. Incluso hay gente que hablaba de sostenibilidad como privilegio, en un sentido, que la gente que tenía el dinero era la que la podía hacer. Pero si vamos a orígenes, ¿no?, culturales, vemos que muchas veces las comunidades originarias, comunidades indígenas, tienen más sostenibilidad. No necesariamente porque tengan menos, sino porque supieron desde el inicio trabajar mejor con el planeta. Entonces, yo lo que veo es justamente lo que tú vas un poco tentando ahí, que es el decir, si yo empiezo a hacer una acción individual, genera un efecto social, por un efecto dominó, pero ese efecto dominó tiene un nombre en esta teoría social que es la teoría de grafos. La teoría de grafos es esta teoría de red donde tal vez yo, como una esquema de pirámide, como una estafa piramidal, pero positiva. ¿No? Que yo lo propago a 5 personas, y si ellos lo propagan a 5 cada una, pues se vuelve un efecto exponencial. Y más allá de que se ha usado para mal este esquema en el pasado, justamente ese tipo de sistema piramidal, en verdad sí tiene un efecto positivo cuando se convierte en una permeación social, como pudiera ser que si yo inspiro a otra persona y esa persona inspira a otra, se vuelve un efecto en cadena. Pero también creo que hay otros efectos hacia el individuo que también hay que considerar. Si yo, como persona, me vuelvo más sostenible, me busco involucrar más en estos temas. Por lo consiguiente busco aprender más. Por lo consiguiente la gente ve que me estoy involucrando, empieza a ser curiosa de ¿por qué haces esto? ¿No? Va a haber detractores que te digan no lo hagas o no sirve de nada, ¿no? Lo que tal vez habíamos contado de pues ¿para qué si un pequeño porcentaje de la población lo hace? Pero sí tenemos una capacidad de hacer el cambio. Yo sí lo creo. Y creo que ahí venimos mucho, hace poquito lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? A partir del nuevo presidente, que se fueron para atrás muchas políticas de diversidad e inclusión. Entonces muchas empresas empezaron a decir, yo ya cierro mis políticas de diversidad e inclusión, que por cierto eso también es sostenibilidad, la parte social, claro. que la gente empezó a reaccionar, ¿no? En Noruega, creo, decían, bueno, vamos a regresar nuestros Tesla. Si esta persona está a cargo de esto, yo ya no te voy a volver a comprar. Y el mercado reaccionó, y ha habido pérdidas en acciones, y ha vivido ahí como temas de economía, ya se ve en términos físicos. Entonces, el comprador con su decisión en colectivo es quien tiene la mayor voz al final de que se mueve en el mercado. Y pues, sí, si seguimos vendiendo desechables es porque la gente los compra, ¿no? Ese es el tipo de lógica. Pero justo en este mismo justo en este mismo de los números que no se ven, ¿no? De estos pequeños que no se consideran y al final es el costo mayor de una acción que pudo haberse cambiado en un inicio. Claro. Ahora que el tema es que siempre tiene que haber una masa crítica. Es decir, tal vez individualmente, si yo dejo de usar un popote, al mundo no le va a afectar. O sea, yo en este instante siendo la única persona. Pero yo generando esta atracción, esta tendencia, el conjunto es lo que hace la diferencia. Es como si te encuentras un peso en la calle, no te vas a sentir ni más rica ni más pobre. Pero si tú te encuentras un peso cada día durante un año, ya son 365 pesos, ¿no? Y hacemos eso. ¿Cuántas personas lo hacen? Vemos rápidamente cómo el fenómeno crece. Y el popote creo que es un buen ejemplo. Se sigue usando, sí, y ya pues como que le dieron medio la vuelta ahí de que bueno, ahora es desechable, pero pues la funda, la envoltura sigue siendo de plástico y que sí, es una lógica medio irracional. Pero sí ha habido avances, ¿no? Sí ha habido negocios que dicen, bueno, ya la gente nos lo pidió, vamos a cambiar esto para que ni siquiera necesite popote. Y hay gente que empieza a traer más el no desechable, ¿no? El reusable. Pero entonces aquí viene también la lógica. Para que algo realmente sea un mayor impacto, tienes que usarlo lo suficiente. Y eso creo que es algo que también vale la pena decirlo. Ser esporádicos tampoco genera tanto impacto como ser consistentes. Si yo compro una botella de plástico reusable y nunca la vuelvo a usar y la tengo ahí botada, tal vez generó más impacto crearla que los popotes que me estoy ahorrando. Entonces realmente tiene que venir de esa consistencia y del uso constante y disciplinado para que realmente genere un impacto. Hacerlo un estilo de vida. Claro. Y no tiene por qué ser incómodo, que creo que ese también es la mentalidad, que es el chip que la gente se mete. La gente dice, ¿por qué tiene que ser tan incómodo ser sostenible? Y si esto ha sido así, porque el sistema también nos ha orillado hacia otro lado. Pero si tú te acostumbras a usar popote y de repente encuentras que están estas nuevas tapas de las botellas reusables, que es como un popotito,
bueno, ya satisfaces, tanto quieres tu popote y ya está, pero ya no tienes que estar usándolo de una vez, ¿no? Entonces también es como rediseñar. Creo que aquí el diseño, para mí, como tengo mi mentalidad también de ingeniero, el diseño es de lo más importante para hacer esta transición sostenible. Y en este punto, bueno, se nota cómo tienes tus puntos bien cimentados, pero ¿cómo fue que decidiste meterte en todo este sector? Y bueno, tú como individuo y como una persona que lo extiende a más, ¿qué haces tú en tu día a día para hacer esos pequeños como cambios en la rutina diaria para mejorar el medio ambiente? Y que no se te sea pesado. Claro, que no te sea pesado. Es que justamente ahí, y voy a partir de esta teoría del activista imperfecto, porque creo que muchas veces también es el punto donde surgen los problemas. Muchas veces escucho pero es que yo quería viajar a esta conferencia de sostenibilidad donde pude haber hecho un impacto, pero no quería contaminar yéndome en camión. Entonces, ahí yo creo que sí es importante entender que el promedio es más importante que el individuo. O sea, de la acción individual, que de nuevo es el tema de los popotes. Si yo nunca uso popote durante un año, pero un día sí lo uso, eso no implica que todo ese esfuerzo anterior sea en vano. Entonces, partiendo de esto, creo que yo lo que empecé a ver es que yo me frustraba mucho, porque yo empecé en sostenibilidad yo creo que tal vez desde la secundaria a la primaria, pero sin saberlo. Y esa fue la parte interesante. A mí me gustaban los animales, a mí me gustaba la naturaleza, y yo quería que la naturaleza estuviera bien. Yo ni siquiera entendía que existía el concepto de sostenibilidad hasta ya mucho después, pero yo sabía que no me gustaba que la gente talara árboles, no me gustaba que fui voluntario en la Sierra Norte de Puebla por donde estuve en la prepa y muchos años fui al mismo lugar y vi un deterioro de los diferentes años que fui yendo, ¿no? Desde que, pues tal vez menos árboles, tal vez más, entre comillas, civilización, pero a costo de qué, ¿no? De costo natural. Cuando la gente ya de por sí, claro, tenía muchos retos y obviamente tiene necesidades, pero la riqueza natural la tenían y se estaba degradando por venderla ante, entre comillas, algo mejor, pero pues al final del día, si ya no es tu tierra, ya no puedes hacer mucho como si fuera tuya, ¿no? Entonces me empecé a mover desde más joven, después en la universidad. Yo en mi mente tenía la disyuntiva, no voy a estudiar algo de impacto o voy a estudiar algo que tenga que ver con mis intereses como de ingeniería, de ciencia que me gustaban. Al final, mi teoría en ese momento fue, bueno, voy a estudiar ingeniería, estudié mecatrónica y afuera de la ingeniería voy a hacer las cosas que generan impacto. Mi lógica estuvo muy separada durante mucho tiempo hasta que pues, profesionalmente encontré formas en las que se unieran, ¿no? Empecé a ver, bueno, ¿qué tal si la ingeniería puede generar mejoras en la producción de alimentos? Si puede generar mejoras en la energía y demás. Y claro, se puede unir. Entonces, las formas donde, respondiendo a la otra pregunta, yo genero como ese impacto, siento en el día a día, mucho es a partir de la conciencia. Yo me enfoco mucho en la educación. Entonces yo siempre busco generar educación y conciencia ambiental. Es de lo que más hago. Me gusta dar talleres, ponencias, igual como este foro que agradezco mucho que me inviten. Todo esto creo que es muy importante porque al final del día es llegar a la gente. Y para mí de nuevo es el efecto propagativo, lo que tú dices. Si más gente conoce y hace esto, al final es lo que necesitamos. Necesitamos una comunidad. Y eso es lo que yo veo. Acciones del día a día que yo he hecho como sostenibles. Yo hace muchos años tuve kombucha, que yo siempre creo que té fermentado, y luego utilizaba también el residuo del SCOBY, que es este complejo simbiótico de bacterias y levadura, como para hacer otros materiales. Empecé a experimentar con ecomateriales y demás. Ya se me murió mi cepa, pero una muy buena amiga que se llama Victoria, ella siguió haciéndola y luego por un tiempo vendió la kombucha. Entonces creo que también a mí me encanta ese concepto de fermentación como una metáfora de cambio, porque yo, si le paso como ahora sí que la base, otra persona la puede hacer, ¿no? Y entonces habla de esa misma replicabilidad. Otra cosa, puse paneles solares en mi casa, pero no el típico panel solar grandote, porque ahí tienes que meterte con interconexión, con regulación de eléctrica y demás. Y dije, voy a empezar con las luces de afuera de mi casa. Entonces, en vez de yo prender la luz afuera de mi jardín, tengo paneles individuales que generan luz en la noche. Afuera también, ¿no? Y después tuve una cosecha de hongos que la hice con desechos de paja. Entonces mucho tiempo estuve cosechando hongos no, comestibles, no alucinógenos, ¿no? Y me gusta mucho el ramen, entonces lo picaba y se le echaba mi ramen. Y pues es como experimentos pequeños, la verdad. O sea, tampoco voy a decir que fue la gran cosa que cambió todo, pero sí fueron experimentos que cambiaron mi forma de ver la sostenibilidad, en la que de una forma pequeña pude generar mi producción de alimentos y que empecé a generar impacto, porque de nuevo es doble conciencia. Por un lado, la sostenibilidad directa, y por otro, que la gente se sintiera curiosa de, oye, ¿cómo haces esto? ¿Lo puedo hacer yo también? Eso también es muy importante.
Sí. Sí, respecto a lo que mencionabas de justo crear esta conciencia, tienes un proyecto que combina arte y activismo. ¿Crees que nos puedas contar un poquito sobre él y cómo piensas que el arte puede ser una herramienta poderosa para la educación en general y también educación ambiental y concientización del ambiente? Claro, ese proyecto me encanta porque surgió y también me gusta también por eso que los movimientos sociales y ambientales muchas veces construyen sobre otro. De hecho, este proyecto empezó como una inspiración de que yo estuve con una amiga que se llama Diana Islas, que ella tiene un movimiento en Puebla que se llama Sobrevivientes. Entonces ellos hacen arte y activismo, o como la frase en corto que es artivismo, que justamente genera impacto a través del arte, que al final la teoría detrás de todo esto es que el arte conecta con la gente, ¿no? Los primeros vestigios de la civilización eran las personas que hacían estos muros en las cuevas, pues pictogramas o imágenes donde se veía cómo los humanos estaban viviendo con los animales, hablaban de agricultura. Entonces el arte siempre ha estado presente en la comunicación, en lo que se busca dar como un legado. Entonces creo que es regresar a esa base, al cómo una canción te puede hacer sentir feliz, ¿no? Que puedes llorar de felicidad o de tristeza al escuchar una canción, porque el arte de alguna forma pasa más allá de lo racional, pasa muchas veces a lo emocional o al canal directo hacia la persona. Entonces lo que buscamos hacer es mover el tapete, mover a la persona y que genere como esa conciencia que tal vez los hechos no logran. Porque muchas veces ya tenemos las estadísticas de sostenibilidad y de ciencia y de clima, que en teoría toda la información sería suficiente, pero no lo es, ¿no? Tenemos que llegarle por otra forma, generar un impacto en la gente que haga que generen un cambio. Entonces en este proceso yo fui primero artista, que hice una obra de arte como collage digital híbrida con Diana en su primera edición. Después yo formé parte del equipo de Sobrevivientes en la segunda. Después en la tercera ya estuve más involucrado como apoyo. Y el proyecto sigue y es un proyecto muy muy bueno porque genera pues toda esta conciencia, invita artistas, invita gente. Y a partir de eso yo me puse a pensar, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer con el arte? Partiendo de esa parte de tecnología que a mí me gusta mucho, dije, ¿cómo podemos meter el arte, las historias, la tecnología y el ambiente? Y junto con mi amiga Valeria Horton creamos Climate, que es este proyecto que empezó siendo con inteligencia artificial, que justamente ahí también hay un debate ético de la sostenibilidad de la IA, que después podemos llegar a eso, pero justamente llegamos al punto de decir cómo se puede usar como un vehículo creativo para que la gente que tiene en su cabeza un concepto y no lo puede sacar, pues en sí misma ella o él no es artista, que lo pueda plasmar. Entonces empezamos a generar imágenes a partir de historias, que claro, diferenciamos arte de imagen artística. Nosotros no pretendemos reemplazar el rol de artista, sino que generar esta expresión de la historia y que la gente se sienta identificada y que tenga como esta moneda de cambio de decir, esto es lo que yo pienso y esto se lo puedo compartir a alguien más e inspirarlo. Ya después ese modelo evolucionó y actualmente tenemos un plan de este año lanzar unos talleres donde se combine arte y clima de una forma participativa, donde la misma gente genera el arte ahora sí en persona y que no tienes que saber tal vez tú de arte, pero con puro uso del color, con pura convivencia puedes ver cómo tus emociones se reflejan en algo que tiene que ver con el ambiente. Órale, está bien padre y creo que es justo quiero unirlo con esta idea que decías hace rato, que pues es un poco nadar en contracorriente, ¿no crees? Justamente esto pues tener acciones en tu día a día que cuiden el medio ambiente, pero creo que justamente combinarlo con esta cuestión de arte y llegarle justamente por los sentimientos es una muy buena opción para justamente como, oigan, necesitamos hacer algo, ¿no? Sí, sí. Y comentabas también el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué causó tanto conflicto? ¿El uso de? Ajá. Pues yo creo que están siempre estos dos debates, ¿no? Que ya se volvieron parte de las noticias y que es un debate muy bueno, muy válido, que es por un lado el derecho intelectual, ¿no? El derecho de autor, de si la inteligencia artificial se entrenó utilizando tanta información, cómo es posible que la gente la use y a quién va la retribución y demás. Yo creo que también viene mucho de que justamente el modelo de inteligencia artificial se educa con lo que llaman deep learning, que deep learning es que no discrimina, agarra todo y como que lo absorbe como si fuera un hoyo negro y después como que escupe un resultado. Entonces, un lado es esa crítica del tema de derechos de autor, que yo creo que sí tiene que, y creo que está mejorando, hay modelos que los llaman modelos éticos o modelos explicables, que es yo creo que hacia donde tiene que ir la inteligencia artificial y creo que está yendo para allá en algunos lugares. Hay algunas empresas grandes que siguen ahí en su camino capitalista, pero yo creo que vamos a ir por inteligencias más hacia lo socialmente aceptado,
porque sean con un mayor diálogo y mayor participación. ¿Esto qué quiere decir? Que sean modelos, primero open source, que es lo que hizo esta inteligencia artificial hace poquito DeepSeek, la China, que también le movió el tapete a Estados Unidos, que pueda ser de código abierto y tú puedas acceder a como esa parte cruda de la información. Por otro lado, que sean modelos explicables, es decir, que si tú le preguntas a una inteligencia artificial ¿por qué me respondiste esto?, sea capaz de decir, bueno, yo generé esto con base en este conocimiento que tengo de estas fuentes, que proviene de aquí la verdadera fuente, ¿no? Antes de que lo consolidara. Como se ve, por ejemplo, en las investigaciones, ¿no? En las Sí. notas bibliográficas, en donde te muestran Exacto. de las investigaciones, si se sacó de un libro, de una investigación de... En fin, que te lo piden para que también se vea si qué tanto es un mérito tuyo de que tú te metiste a investigar. Sí. Incluso hay algunas que sí muestran las comunidades o lugares en donde se fue a investigar, y otros que sí muestran los datos científicos de. Se buscaría que den esos datos, ¿no? Sí, eso que tocas es buenísimo porque justo es lo que buscan hacer, porque a ver, que siendo muy sinceros, ¿cuántos estudiantes no van a empezar a usar eso para sus tareas? Que ya lo están haciendo. Sí. Entonces, ¿cómo se asegura de que... Y que de hecho, ahorita que estoy estudiando la maestría, mucho lo que nos dijeron en la universidad fue, no estamos en contra de que usen inteligencia artificial, solo sean éticos en su uso. Es decir, si lo usaste, dilo. Di en qué parte lo usaste, no pasa nada, pero que sea una ayuda en la generación de tal vez estructura y generar ideas, pero que la base sea tuya, ¿no? Que si haya una originalidad detrás de... Entonces también, y eso que dices, de explicar las referencias, hay una inteligencia que se llama Claude, como Claude, que también ha hecho mejor trabajo en referencias, y hay otras que están mejorando. Entonces sí creo que vamos para allá. Y el otro debate es el tema ambiental, ¿no? Que cuánta energía tiene que tomar entrenar estas inteligencias artificiales. Que en teoría se puede... Es que el tema viene realmente de dónde viene la energía. Si fuera energía gratis que viene del sol, pues en sí no hay problema, ¿no? O sea, obviamente hay un costo de fabricación del chip, pero una vez que está, ya es menos. Aquí el tema es que se están ocupando con energías muy sucias, ¿no? Que provienen muchas veces de combustión de carbón, incluso de gas natural. Estados Unidos que volvió a abrir una planta nuclear para correr cosas de OpenAI. Entonces, sí hay un debate, pero yo también veo que la IA también se va a ir hacia un sector energéticamente más sostenible. Y eso yo creo que es a dónde tiene que ir. Y si no, no puede tener futuro. Es decir, a ver, tiene que ir hacia renovables, solar, eólica, de otros tipos. Hasta la nuclear, hay gente que debate si es bueno o no. Pues ya ahí tendrá muchos contrastes. Lo que sí se puede decir, independientemente de la postura, es que la nuclear es menor impacto que el carbón. Eso sí. Sí, claro, por supuesto. Entonces, si nos vamos a energías más sostenibles, pues estamos haciendo que la energía pues ya no contamina al momento de entrenar la IA, porque es que se necesita mucha energía, sí. No hay forma de evitar eso. Que hay formas de optimizarlo, sí, pero pues sí es hacia de qué tipo de energía consigues. Claro. Y al final del día también hay un par de ironías, ¿no? Estados Unidos a veces tiene periodos muertos donde Texas tiene tanta energía renovable por las eólicas que tiene que desechar esa energía. Entonces, ¿qué pasaría si más que se desechara? Pues más bien lo que sobra es lo que pones en el modelo, ¿no? Aquí un poco hipotético, pero pues es a donde debería de ir. Claro, sí, sí. Sí, esa cuestión de la inteligencia artificial justo creo que va muy pegada a la idea de efecto dominó, de si te encuentras un peso, pues es un peso, pero pues si todos nos encontramos un peso, pues... Que financiamos, ¿no? Ajá, sí. Pero en este sentido de que, pues, por ejemplo, a mí me remueve mucho, la verdad, usar inteligencia artificial. Y lo he externado con varios amigos míos y les digo, es que no, yo no quiero porque justamente consume mucha energía y me dicen, pero es que, o sea, no, si lo ves como a nivel individual, pues realmente no. Pero bueno, justo ya. Escuchamos al experto. Claro, hay maneras, ¿no? También depende de cuál se use y yo creo que sí es bueno investigar cuáles son estas... Ahorita que el mercado sigue como una competencia, es como una... Hay gente que lo llama como la guerra fría de la IA, que pues es que todo el mundo está como combatiendo por todos lados, viendo quién tiene como estos avances, ¿no? Y quién va más rápido, pero sí creo que uno tiene la capacidad, ahorita ya hay más transparencia, de que si tú te metes como tal plataforma sostenibilidad y si tiene información o no tiene, pues te va a hablar mucho de qué se está haciendo. Entonces, hay modelos más éticos que se están haciendo, sí. Yo creo que también nos empieza a convenir irnos para los que son así. Claro, sí. Claro, en estas como oportunidades de desarrollo, ¿no? Que puede haber unos que si se siguen consumiendo, pues van a seguir como están en este modelo que mencionas que es muy capitalista, uh-huh. Y que si al contrario se van a otros que pueden parecer como
pues más en esto experimentales y demás por muchas cuestiones, entre ellos cómo se energizan para poder trabajar. Al contrario, va a ser que se sigan evolucionando estos y puedan ir perdiendo peso los otros, para que en esta misma competencia se quiera competir por cuál tiene mejores cosas, pero con la energía que la gente está buscando. Más Claro. demanda. Uh-huh. Sí, y también hay otro, creo que es un tema también, un ángulo bien interesante, que es para qué se usa. No, porque hay muchas críticas. Por ejemplo, si yo utilizo un camión de carga o un auto de carga para irme yo solito en un camionzote, nada más a la esquina y regresar, es diferente que si uso esa camioneta de carga para llevar suministros que puedan ayudar a las personas, ¿no? O que si yo los ocupo para llevar víveres a un lugar donde ocurrió un desastre. Todo depende de para qué se usan las cosas. Con la inteligencia artificial es diferente si lo quieres hacer para hacer un meme, ¿no? O si para hacer una cosa muy negativa, versus hay gente que empezó este concepto de la IA para generar proyectos sociales. Tengo una amiga que está en educación, que se llama Concora, esta plataforma que traen, y justo buscan hacer IA para generar proyectos sociales, ambientales, como parte de su oferta de educación. Entonces, al final del día, tal vez hay gente que no tiene que ser ya experta para generar sus proyectos, sino que le pregunta a la IA y ahorra tiempo y genera más impacto, ¿no? También esa es la parte buena. Uh-huh. Sí, claro. En ese sentido, ¿tú crees entonces que estemos como delegando demasiada responsabilidad a las empresas, gobiernos, corporaciones, en este sentido de tener más acciones pequeñas y cotidianas en pro del medio ambiente? Es que delegar es una parte interesante. Yo creo que tiene que ocurrir en paralelo, ¿no? Yo siempre creo que pausar una cosa por hacer la otra es lo que nos ha llevado también a avanzar tan lento como sociedad. De que si la sociedad dice las empresas tienen que hacer algo, pero la sociedad no hace, y el gobierno dice que las empresas tienen que hacer, o que la sociedad civil tiene que hacer, todo el mundo se anda pasando la bolita y hemos perdido un montón de tiempo haciendo eso. Yo creo que toca que todos asuman su responsabilidad y su parte del impacto, ¿no? Que si soy una empresa, por ejemplo, química, y mi mayor problema son los desechos químicos, está bien que hagas todo lo demás, pero primero resuelve tu problema, ¿no? Creo que ese es el punto clave. Si eres una empresa que produce plásticos, no, qué bien que hagas campañas de reforestación. Sí, no tienes por qué no hacerlas, pero enfócate en encontrar medidas para solucionar el problema del plástico. No, entonces creo que va mucho de la mano de lo que esté más cercano a ti, lo que se relacione más contigo, que sea de ahí de donde impactes. Uh-huh. Ok. Ahorita que dijiste eso de la planta del plástico que estaba sembrando árboles, creo que es buen gancho para hablar del tema de los bonos de carbono, ¿no? Que justo mencionabas hace rato el tema de esta actriz que atravesó, creo que era de Tokio a Estados Unidos para ver al novio, que tuvo también muchas críticas en ese momento, y justo un argumento que decían mucho fue, no, pero es que ya compró bonos de carbono. ¿Tú qué opinas de eso? Es que es bien interesante, ¿no? Porque yo creo que no debe de ser un mecanismo de greenwashing, primero que nada. Es decir, no es una forma de lavarte las manos. El bono o crédito de carbono, como llaman, es este mecanismo en el cual yo estoy haciendo una tonelada equivalente de carbono que estoy quitando de la atmósfera o estoy evitando que se libere haciendo una actividad. Pero debería de ser un adicional, como diríamos, un complemento, no un suplemento. Es decir, no se trata de que, bueno, yo contamino, hago todo lo que sea y no busco reducir y ya después compro mi crédito. Más bien se trata de que, deben de ir de la mano mitigación y compensación. Eso es como el término oficial. Es decir, tengo que encontrar formas de emitir menos y de generar menos impacto, y a la par, las emisiones que ya no logré reducir y de que realmente ya no hay forma en mi estado actual, son en las que ya en teoría puedo compensar con créditos de carbono. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo usaba el auto para ir a todos lados y ahora lo uso nada más cuando tengo que ir por trabajo, eso es un ejemplo de decir que yo ya estoy haciendo una acción de mitigación porque estoy emitiendo menos. Pero ya lo que tengo que hacer el trabajo, a menos que renuncie y me vuelva aquí rebelde y a otra cosa, es una emisión que ya no puedo quitar, ¿no? Porque tal vez no todo el mundo sinceramente va a poder comprarse un auto eléctrico. Claro. Entonces, mientras no puedas reducir esa parte y esa parte inherente el crédito busca quitar esa parte adicional. Pero cuando tú tomas muy malas decisiones y quieres hacer lo mismo de siempre, incluso peor, como muchas veces la gente cuando hace ese tipo como el ejemplo, ¿no?, de esta actriz, ahí sí, pues no hay cómo hacerlo, no se puede sanar con un curita todo lo que hiciste. Y como un poquito de contexto para, bueno, personas que no estén tan metidas dentro de todo eso,
¿Cómo tú podrías explicar, digamos, de una manera para un público general qué es un bono de carbono? ¿Por qué de pronto a ciertas situaciones, como el caso de esta actriz, le quieren poner tanto peso? Sí, es que es... Que de todas maneras escuchaba que le llamaste tu crédito de carbono. Sí, es que también es un concepto debatible. Hay gente que dice que son lo mismo, así como gente que dice que sustentabilidad y sostenibilidad es lo mismo. Al final del día, realmente siento que el nombre no es lo más importante, pero en sí normalmente la tendencia que se usa en el mercado es más crédito. Por eso normalmente yo le digo crédito, porque es como el consenso que se empezó a llegar de que la gente habla de comprarlo. Hay gente que le dice bonos. Al final realmente lo que importa es lo que es, ¿no? Que es la pregunta que tú haces. Yo lo veo como una equivalencia. Es como cuando el dinero empezó a existir, un billete de $1, $1 o lo que sea, equivalía a una cantidad de oro que uno podía tener en el banco. Entonces había una relación entre el material económico y el material físico. Entonces había algo que lo respaldaba. El crédito de carbono busca hacer lo mismo. Es una unidad imaginaria que tiene nada más un contador, que busca representar un proyecto real o algo físico que equivale a 1000 kilos o 1 tonelada de carbono. Es decir, si yo compro un crédito de carbono, estoy comprando que el planeta no se contamine 1 tonelada más. Esa es la lógica. El cómo se hace puede ser de dos formas, que puede ser que absorción del carbono que ya está en el aire o evitar que el carbono se libere. Es decir, captura de carbono, por ejemplo. Hay gente que empezó a hacer estos dispositivos que son como aspiradoras, que chupan carbono del aire y lo convierten como en un líquido y lo inyectan a la tierra de nuevo para que no salga al carbono. Y eso... En teoría podría estar bien, pero ahorita consume mucha energía, entonces ahorita no es muy factible. Con algas también se estaba haciendo, ¿no? Con algas, que eso está bien padre. Y aparte, tocas un tema que se llama la adicionalidad y los beneficios adicionales. Y ahorita voy a entrar en eso. Beneficios adicionales es qué hace aparte de capturar carbono. Porque si yo capturo carbono y lo inyecto a la Tierra, bueno, ya, limpió un poco la atmósfera, poquito, pero no hice ningún otro efecto. Pero un alga, ¿qué puedes hacer? Captura carbono y también tal vez la puedes usar como un suplemento alimenticio o como composta o como otra cosa. Entonces también es ver qué otros beneficios más puedes sacarle al carbono capturado. Entonces por eso hablan de que los créditos tienen calidades. Puedes comprar un crédito de baja calidad o de alta calidad. Y por eso hay créditos que son muy caros y muy baratos. Otro tipo de créditos son los que les digo de evitar que haya más carbono en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, hay unos que son de zona natural protegida. Entonces lo que tú haces es que tú, con un ejidatario, una organización se pone de acuerdo para que esta hectárea de tierra, por ejemplo, nadie la va a cortar. Y el crédito de carbono lo que vale es que año con año esa hectárea nadie la va a tocar. Entonces, si en un momento esa hectárea, por ejemplo, lo que pasó ahorita en Los Ángeles y pasó en Canadá, que hubo incendios muy grandes, parte de esos incendios había algunos créditos de carbono. Entonces esos carbonos ya se revirtieron. Ese es el término que se le conoce. Es decir, yo había comprado que ese bosque no se me iba a quemar y ya se me quemó. Entonces mi crédito ya no vale, porque ya se regresó, ¿no?, a la atmósfera. Entonces esa es como más o menos la lógica detrás de todo eso. Como si casi compraras tu contaminación, ¿no? Sí, exacto. Bueno, esa es la mala forma de hacerlo, ¿no? Si compras tu contaminación. La forma correcta realmente sería compro lo que ya no logré reducir. Sí es lo mismo, pero diferente. Y está bastante curioso porque justamente, pues, a veces como individuo, de hecho, estábamos abordando en un episodio anterior el tema del ajolote, ¿no? Que, bueno, yo lo adquirimos justamente con esta idea porque ves que limpian el agua y así, y de repente, sí, que el alimento te viene en bolsa de plástico. Y digo, justo estábamos abordando que el plástico al final, pues, es muy práctico, ¿no? Tiene muchos usos, tiene muchas cualidades, pero a veces resulta difícil, por ejemplo, transportar cosas líquidas, ¿no?, en otro tipo de refractario, ¿no? Entonces, en ese sentido, las personas comunes pueden comprar bonos para justamente como compensar esta dificultad que ahorita nuestro entorno socioeconómico, en donde nuestro modelo económico actual nos obliga a estar. Sí hay formas de comprar créditos de carbono o bonos siendo tú una persona. Hay mercados que existen a nivel nacional e internacional, que son plataformas que tú te metes como si te metieras a cualquier tienda en línea y justamente vas a ver la lista de proyectos. Vas a ver proyecto A, B, C y que están en una lista. Pero hay dos formas de comprar
estas entidades, ¿no? Se puede comprar como un marketplace, que justamente es lo que yo les digo, o se puede comprar de forma individual. Por ejemplo, yo tuve el gusto de trabajar antes con el grupo ecológico Sierra Gorda, que están en Querétaro, que son un grupo que lleva muchísimos años ya protegiendo la Sierra Gorda, y lo que han hecho es que también generaron este mecanismo de protección con estos créditos. Entonces, creo que el crédito cuesta 500 pesos, una tonelada. Y tal vez una persona común en su año puede emitir entre 1 a 8, ¿no? Dependiendo de... Hay calculadoras que lo ven en internet. Entonces uno puede saber cuánto contamina y puede pues ver cuánto quiere compensar. Entonces tal vez yo quiero compensar esto y entonces ahí lo que hace Sierra Gorda es que dice, bueno, yo te recibo, te doy un certificado que asegura de que esto tiene tal efecto y pues ya nosotros nos encargamos de este dinero convertirlo en protección al bosque, regeneración, es decir, también se siembran nuevas plantas y en un salario justo para las personas que le están protegiendo. Entonces también tiene un impacto social. Okay. Y también, pues, económico, porque debe ayudar bastante a la zona y a las personas que viven ahí. Exacto, y es que tocas un tema muy bueno. Y ahí viene también la parte del consumidor, porque hay créditos, por ejemplo, hay otra que se llama Tree Nation, que puedes plantar árboles y que también se le ve el impacto en carbono, como Tree Nation, como nación de los árboles. Y a veces hay unos proyectos muy baratos, que son súper baratos, tal vez cuesta, no sé, 100 pesos, lo que tal vez aquí en México te costaría 500. Pero si tú tienes la capacidad de gastar en el proyecto o invertir en el proyecto local, es mejor porque sabes que estás generando un impacto aquí en tu país, en comunidades reales, en gente real, y tal vez en los otros proyectos no estés seguro. Ojalá que sí, ¿no? Pero a veces no sabemos qué tanto se ve reflejado. Sí. Ahorita dijiste invertir, o sea que yo si compro un crédito de carbono, un bono, voy a tener porque mencionabas el SROI, creo que lo llamaste. Ajá. Voy a tener pero ese está enfocado en la sustentabilidad, ¿no? Sí. Yo, si invierto en un proyecto así, ¿también obtengo dinero a cambio o no? Bueno, hay formas de verlo. Lo que tú puedes hacer es generar proyectos que se puedan validar como créditos. Por ejemplo, tú puedes invertir en hacer una granja de algas. Y ahí tú inviertes, tú la creas en tu casa o la creas en un espacio. Y si puedes lograr certificar que eso captura X toneladas, tú puedes generar créditos y que te paguen a ti. Y eso es un nuevo negocio, ¿no? Son negocios del futuro. Que tú generes valor y que te den dinero. Cuando yo hablo de inversión, en ese caso yo lo veo más como inversión hacia el mundo. Ya. Sí, inversión de impacto. Ok. Y uniendo esa idea, justamente le darías, o qué consejos le darías a nuevas generaciones para justamente poder hacer una diferencia en el mundo? Que personas que justamente sean activistas, emprendedores, que quieran justamente llevar su acción individual a otro nivel. Sí, es muy buena pregunta. Primero, de nuevo, no tienen que empezar siendo perfectas o perfectos. No tienen que empezar haciendo todo, porque creo que es súper abrumador en el momento que agarras esa conciencia y de repente dices, no estoy haciendo esto y aquello, y te torturas y te culpas. A nadie le ayuda eso. Segundo, cuidar la salud mental. Antes que nada, esa ecoansiedad, que es un término de cómo te frustra como todo el daño al ambiente, es algo que siento que cada persona que estamos viviendo esto de alguna forma lo experimentamos, ¿no? Entonces es aceptarlo, tampoco hay que negarlo porque si no pues caemos en negación, sino decir, a ver, yo me siento, por ejemplo, yo personalmente me siento frustrado, he tenido etapas de mucha frustración, ahorita estoy en una etapa un poco más positiva, ¿no? Pero siempre entender que nunca podemos negar esa parte que está en nosotros y decir cómo le podemos hacer para estar mejor, ¿no? Conectar con la naturaleza, encontrar espacios para pues, saber que tu trabajo tiene un valor, ¿no? Lo que tú decías al inicio, tal vez hay gente que no lo ve, pero mi otro consejo es encontrar comunidad. Creo que eso es lo más importante que uno puede hacer, es que encontrar comunidad, porque no hay nada peor que tú hagas todas tus acciones y que pienses que nada más eres tú y otra persona y nadie más. Hay millones de personas literalmente haciendo esto, entonces creo que es encontrar espacios, estos grupos de trabajo. A veces puede ser gente que en varias ciudades se reúnen en los parques o convocatorias de voluntariado y ahí empiezas a hacer amistades. Así me ha tocado en el pasado, ¿no? De que pues tú con gente que está en este tema común. Y también algo que también me gusta decir mucho, que si no hay una comunidad, créala, ¿no? A veces te toca ser a ti quien empieza a formarla. Tal vez tú tienes un tema en específico que te apasiona mucho, ¿no? Por ejemplo, la hidroponía, ¿no? Que tú me platicabas. No sé si hay un grupo en Puebla, pero tal vez sería cosa, si no existe, tal vez crearlo. Habrá alguien, estoy seguro de que en 2 millones de personas o más, habrá alguien que también le interese. Entonces, generar eso, empezar involucrando a la gente y empezar pequeño, ¿no? Porque, por ejemplo, también si de la noche a la mañana cambio todo, también va a ser bien complicado. También como adaptarse. Es lo mismo que con las dietas, ¿no? Si de repente te cortas todo lo que puedes comer, que en teoría te haría bien quitar una cosa a la vez, si quitas todo te hace daño. Entonces tienes que empezar poquito a poquito. Igual, por ejemplo, la gente que quiere ser vegetariano o vegana,
está perfecto, pero no se puede de jalón. Si tú de un día para otro lo haces, se puede, ¿no? Pero te daña, ¿no? Físicamente el cuerpo no está listo para de un día a otro quitar cierto grupo de alimentos sin tener un buen reemplazo. Entonces siempre es hacerlo a tu ritmo, con calma, y también yo creo que pues explorar toda la cantidad de recursos que existe. Ahorita que hay en internet tanto curso gratuito, si buscas curso sostenibilidad, lo que sea, estoy seguro de que hay recursos o gratuitos o de muy bajo costo, o libros, o gente dispuesta a darte ese conocimiento. Y en todo esto, o sea, ya se tienen ubicados cierto tipo de costumbres o de tecnologías que estén emergentes que podrían hacer de esta especie como de revolución de lo que es, de cómo estamos viviendo ahora, de cómo usamos este uso de retos o de oportunidades y esta intersección entre ambos. O sea, lo que tú preguntas es más bien como de cuáles son esas cosas que van a hacer el cambio a la gran escala. De estas tecnologías o de estos sitios que puedan tener que tengan un futuro prometedor. Sí, hay una cosa que le llaman los 4 pilares de la crisis climática, que hablan del cemento o la industria de la construcción, la industria alimenticia, principalmente el ganado, la parte de transporte y la parte de la energía. Los llaman los 4 jinetes incluso del apocalipsis climático, ¿no? Ya es muy exagerado, ¿no? A mí no me gusta verlo así, pero sí lo creo que son 4 pilares fundamentales, porque si vemos el daño que tiene el ambiente, sí hay otras cosas, pero casi son esas 4. Entonces tal vez elegir cuál es la causa que te apasiona. Tal vez lo que yo quiero es ayudar a la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tal vez no puedo yo directamente como que cambiar toda la industria, pero tal vez puedo proponer reforestación o aforestación en la cual se creen bosques en vez de que sean pastizales. Muchas veces existen también proyectos que lo que buscan es financiar al campesino, de que diga, sabes que por favor, si tú restauras este bosque te pago esta cantidad, pero por favor ya no haya ganado. Entonces hay un proyecto ahí. Transporte, lo mismo, ¿no? El transporte colectivo que tanto impacto positivo puede tener. La parte del cemento, que incluso, por ejemplo, el cemento contamina un montón. No el cemento tal cual, sino el proceso químico, industrial para producirlo. Entonces empieza a haber alternativas. Hay una startup, hay varias, yo he escuchado de una que agarra, ¿cómo se dice esto? Los residuos de la construcción. ¿Escombro? Escombro, sí, lo muele y con eso puede reciclar cemento. Y puedes volver a construir casas con escombros. Y la gente tal vez intuitivamente pensaría, esto va a ser frágil y se me va a caer la casa, ¿no? Pero tiene la misma calidad estructural y química que el cemento nuevo, porque al final del día es material. También había un chico mexicano, de hecho creo que era del norte, que descubrió un cemento, bueno, para calles, pues, que no le entendí muy bien, pero el punto era que justamente con el agua creo que evitaba que se hicieran baches. Sí, esa es ciencia romana. Eso existe desde los tiempos romanos. Wow. Y ellos es que había como un tema de que como que se sanaba porque había como ciertas, creo que, microburbujas de imperfecciones de otros como químicos, que con el agua como que se permeaba cuando había una grieta y se liberaba y se volvía a sellar. Entonces, creo que también ahí instintivamente hacemos otra vez el ejemplo de, a veces hay cosas del pasado que ya son soluciones del futuro, ¿no? Las chinampas como sistemas de producción de las comunidades originarias de México, ¿no? Dices, a ver, teníamos la mejor tecnología y ahorita estamos haciendo cosas que, ¿no? También es apreciar eso. Sí, sí. Y pues, como parte de tu currículum, vimos que eres parte de la delegación juvenil del UNICEF. ¿Tú qué cambios has observado en la forma en que las nuevas generaciones están abordando estos temas medioambientales en comparación a generaciones pasadas? Son súper conscientes. Es decir, esta generación que tenemos ahorita es extremadamente consciente en el buen sentido porque saben las causas del problema, saben las consecuencias de una forma muy clara, es decir, saben qué pasa si no hacemos nada y saben cómo actuar. Hay generaciones que antes tenían uno de esos 3 elementos, pero no todos. Entonces ahorita tú hablas con cualquier persona de nuestra edad o tales del rango desde que los 10 años o incluso menos, y muchas veces ya saben. Por ejemplo, hay un activista que se llama Francisco. Francisco es un niño colombiano que empezó haciendo activismo en redes sociales. Wow. Y fue de los más jóvenes de, creo que Guardianes por la Vida, creo que se llama su proyecto. Y estuvo mucho tiempo en Colombia. Después se volvió famoso, empezó a hacer muchas cosas, trabajó con la UNICEF, trabajó con la ONU, con temas de clima. Y hubo grupos en Colombia a los que no les gustaba su trabajo
y estuvo muy amenazado, ahorita tuvo que salir de Colombia, ya no está ahí porque estaba en riesgo. Entonces ahorita, y sigue haciendo su activismo, y lanzó un libro, y sigue haciendo un montón de cosas. Pero entonces aquí yo creo que es el tema de decir, a ver, las infancias también son quienes van a empezar a desarrollar el futuro, pero también tenemos que cuidarlas. Porque, a ver, ¿cómo es posible que alguien como él, que tiene toda la buena intención y todos los proyectos, tenga que irse a otro país porque no lo acepten en su propio país? Porque hay tanta, a veces corrupción, ¿no? A veces grupos con intereses encontrados, ¿no? Como Homero el guardián de las mariposas, que también es la historia aquí en México, ¿no? Como alguien que buscaba proteger un área natural a la mariposa y demás. Grupos específicos por un tema de que querían ahí, pues tanto desastre que se pudo hacer. Sí, y bueno, tenemos, bueno, este antecedente de que ya se tienen como focalizados estos problemas y se están buscando las soluciones, pero ¿cuál crees tú que es el mayor reto que enfrentamos hoy en día en términos de sostenibilidad y de estas problemáticas? La negación y la mentalidad, porque yo creo que ya podríamos resolver todo en muy poco tiempo. Mañana. Sí, casi, sí. Pero es que hay una cantidad de negacionismo y de lluvia de medios, ¿no? En Estados Unidos es un ejemplo muy claro de que no se puede hablar de cambio climático en Florida, legalmente, porque empezaron a hacer temas ahí los grupos de política. Y a ver, yo no soy una persona que esté activa en la política en un partido en específico, pero sí abogo porque no se puede abogar hacia la desinformación, ¿no? No se puede decir, y eso está pasando mucho en todo el mundo, pasa en Estados Unidos, pero a veces pasa en México, a veces pasa en América Latina, en Europa, en todos lados. Y eso creo que es el mayor problema, que no hemos llegado a ese consenso de esto es un problema que todos tenemos que saber porque a todos nos va a pegar por igual. Creo que seguimos pensando que no nos va a pasar. Y creo que ese es el mayor problema, la falta de conciencia y la falta de comunicación de que tenemos que hacer algo. Porque tal vez sutilmente la gente tiene ese ruidito, pero no lo han sentido, ¿no? Incluso cuando el año pasado tuvimos creo que el mayor calor en México en muchos años, la gente todavía no creía en atribuirlo al cambio climático. Ah, sí, es que fue el niño, fue la niña, no sé qué. Y sí, pero fue acrecentado por crisis climática, ¿no? Entonces sí, nos hace falta hacer esa conexión. Y en este aspecto, ¿hay algún ámbito o sector en específico que como estos pequeños impulsos deberíamos de tratar de fomentar que incrementen esta conciencia de grupos o algún tipo de proyecto que ya tenga muy focalizado el compartir como una especie de divulgación de? Pues podría ser uno de los 4 pilares que había dicho hace rato, también yo creo que aplica mucho para eso, pero en especial yo creo que la energía es el más accesible para la gente y el de transporte, porque alimentación, pues a menos que tú estés directamente involucrada en cómo se está haciendo tu alimentación, es muy difícil, ¿no? Porque tu decisión de compra es lo único que puedes hacer, y si la capacidad económica no te permite tener esa decisión de me voy por lo más orgánico y sostenible, tampoco se puede criticar a la gente que compra lo comercial, ¿no? Porque pues tal vez no hay de otra, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestros hábitos en cuestión de transporte. Tal vez no creo que no se puede pensar en, bueno, que toda la gente deje de usar todo de un momento a otro, porque están los hábitos. La infraestructura no está hecha para el transporte público, pero sí empezar a generar como esos hábitos de si es poco tiempo, vete caminando, o vete en bici, o si van a un lugar juntos, hagan carpooling, ¿no? De que vayan juntos en el mismo coche. Ese tipo de iniciativas, y de nuevo, generar conciencia a partir de las acciones y de movilizar, que es muy importante. Por eso, de nuevo, si yo hago algo chiquito, sea lo del popote, sea lo de que yo comparto que hoy me voy en bici, todo eso ayuda porque empiezas a generar ruido. Porque tal vez el fenómeno de redes sociales, si Betty hoy sube una historia de que hizo alguna cosa, capaz que alguien dice, ella nada más lo está haciendo. Pero si yo en mi feed empiezo a ver que es una, son 2, son 10 personas, empiezo a decir, tal vez el que está mal soy yo, ¿no? Y es ese fenómeno también colectivo que proviene de la mentalidad de la sociedad. Y también yo creo que el vivir en comunidad, como antes se había vivido, también es una forma muy sostenible de ser. A veces no es tan fácil, ¿no? Pero hay un concepto que descubrí hace poco que se llaman ecovillages, que son como villas ecológicas, que empezó como este movimiento global de gente que quiere hacer como sus formas sostenibles de vivir, y son grupos en internet gratuitos donde tú te puedes meter y compartir con gente de todo el mundo, muy recomendado, cosas que tienen ahí y te puedes unir a esos movimientos. Entonces, creo que esas movilizaciones colectivas, que además el internet nos permite mucho,
ayudan mucho a empezar a movernos pues por todos lados. Tenemos que ser muchos, tenemos que alcanzar esa masa crítica para hacer un cambio. Está súper interesante porque de hecho justo habíamos pensado en el tema del hidrógeno verde, que pues, y de hecho lo dijimos, ¿no? Que incluso está pasando con los autos eléctricos, que pues a veces justo pues la infraestructura no está y al final tienes que consumir lo que tienes a la mano, ¿no? Claro. Y pues sí va a haber opciones más amigables, pero pues sí, sí, lo que hay, ¿no? Pero sí quiero preguntarte, entonces tú ¿no crees que si, por ejemplo, reduces tu consumo de carne, estés como también teniendo este impacto positivo a esa cuestión específicamente? Sí, sí lo creo. ¿Sí? Mucho. Hay un concepto que empezó en Estados Unidos el movimiento que se llama Meatless Mondays. Okay. Lunes sin carne. Entonces, eso hay estimados, digo, variará según la fuente, ¿no? Pero hay gente que dice que puede ser lo más significativo que puedes hacer en tu año. En el caso de mucha gente. Que si tú estás acostumbrada a comer carne normalmente en tu rutina, con que te digas que todos los lunes no vas a comer carne, tal vez es lo que más carbono le puede bajar. Porque las vacas emiten metano. ¿no? Así que las flatulencias de las vacas y todo eso y contamina un montón. El metano tiene una mayor huella de carbono equivalente que el carbón. Entonces, reducir eso sí también genera un impacto muy, muy positivo. Y hasta tienes beneficios a tu propia salud, ¿no? Claro. Sí. Incluso, ¿sabes que escuché un discurso que se me hizo bien interesante de alguien que le gusta la carne, de por qué ya no iba a comer carne? Y ese discurso decía, tenemos que retomar el valor de los símbolos. Entonces él decía, yo voy a dejar de comer carne y solo voy a comer carne 4 veces al año. Y esas 4 veces me voy a asegurar de que sean ricas, simbólicas y que las disfrute. Pero solo 4 veces. Entonces ahí es un punto intermedio, ¿no? Porque no estás renunciando a quien sí le gusta y no la quiera dejar de hacer, pero lo conviertes de nuevo en el acto simbólico, en el acto de que tiene sentido. Entonces tal vez esperas con ansias que llegue, no sé, el 15 de septiembre, si para ti quieres que sea, y ya se convierte en un evento. Y ahí se vuelve como el único lugar donde lo haces, ¿no? Entonces creo que es una forma interesante de planteado. Creo no es la única, claro, pero se me hizo bien interesante eso. Ok. Y bueno, con todos estos temas y todo lo que, ahora sí, en lo que tú te has podido como empapar en lo que has trabajado, ¿cuál sería para ti tu meta de tu forma de vida o de algo que quisieras que la gente supiera o que implementara en sus vidas o que accionara? Yo creo que uno proviene de lo que quiero hacer profesionalmente, que justamente en algún momento me gustaría hacer un negocio que tenga en la base ser sostenible. Que de nuevo no sea un negocio que desde el primer momento quiera generar dinero, sino que sea lo que llaman el business for good, el negocio de impacto. Que quiero generar trabajos para la gente, que quiero que el negocio, el producto, el servicio, lo que sea, comparativamente genere mucho menos impacto ambiental y que ayude a regenerar. Eso es lo que yo también quiero hacer profesionalmente en algún momento. Actualmente en el ámbito corporativo lo que estoy haciendo es hacer estrategias de descarbonización y de transparencia en emisiones para la empresa donde estoy trabajando, buscando reducir esa huella de carbono, ese impacto, que de nuevo es mitigación antes de pensar en créditos, tan siquiera, ¿no? Y algo que quiero hacer a nivel profesional es seguir, personal es seguir educando, ¿no? Siempre me gusta estar en esto, pues cada vez que existe una oportunidad de dar una plática donde pueda generar conciencia, al menos para una persona, para mí vale la pena. Y creo que es eso. Ya en los hábitos personales, eso de crear tu propia comida en casa, que a mí se me hace algo súper divertido de hacer, que es como un hobby que aparte tiene un impacto sostenible. Entonces, si ya sea pues comida de vegetales, verduras, hongos, fruta, pescado, lo que sea, pero eso es un hábito bien interesante, es muy sano y es divertido, lo puedes hacer en familia, ¿no? Yo creo que es bien padre eso que, no sé si tuvieron esa experiencia que en la primaria te llevaban como a hacer un huertito y plantar yo creo que planté un frijol. El frijolito, sí. Y esa experiencia del frijol creo que mucha gente la tenemos en común y también marca la diferencia, porque es decir, esta cosita, esta piedra, que parece una piedra, puedo generar vida y de aquí puedo sacar comida, o sea, si lo pensamos y nos desconectamos un momento de nuestra parte humana, qué mágico es que esto exista, ¿no? Sí, claro. Sí. Y en todo esto, pues incluso a personas que no quieran meterse como tal en todos estos temas, sino que solo quieran hacerlo o muy personal o muy, digamos, en su hogar, ¿qué recomendarías o qué dirías para dos cosas? Una, que no pierdan como la esperanza de, porque pues muchos sí te dicen, ¿para qué lo haces?
Y otra que cómo pueden formarse ese hábito, que no sea como por un impulso que te dio de pronto y lo haces durante 3 días y te acuerdas cada mes. En esto que mencionabas que pues así muy difícilmente vas a poder ver algo y que puedan verdaderamente hacerlo parte de sus vidas. Es muy buena pregunta. Creo que yo lo vería por ver el cobeneficio. Es decir, si algo te cuesta mucho trabajo hacerlo por el ambiente, porque en tu mente todavía no entiendes el impacto que puedes causar, verlo por los otros beneficios que causa. Porque ser sostenible también es algo que falta mucho venderse, la idea de que también es mejor. O sea, más allá de que sea mejor para el ambiente, también es mejor para ti. Y ahí, por ejemplo, entramos de nuevo en la alimentación. Si yo produzco mi propia comida, o si yo compro a granel y evito tener que comprar con los plásticos, muchas veces estoy comprando más barato. Si yo voy al mercado en vez de comprarlo empaquetado, también es más barato. Y aparte ayuda a la gente local. Entonces, independientemente de si lo quiero hacer por ambiente o no, estoy ya haciendo algo mejor. Y estoy ayudando a la gente. Y estoy haciendo algo mejor para mi economía. ¿No? También los paneles solares. Que quien tiene la capacidad de invertir, o que también ahora hay empresas que tienen diferentes modelos de negocio donde tú no tienes que invertir todo el panel, sino que pagas lo mismo de luz que le pagarías a la empresa de electricidad, pero es verde. Dices, a ver, no te está costando. O sea, literalmente pagas exactamente lo mismo, pero es sostenible. Entonces ahí es como intentar quitar las barreras de entrada. Es decir, que no se te haga difícil, ¿no? Los mexicanos lo hacemos de una forma sin querer, ¿no? Quienes reciclamos el yogur, el envase de yogur y lo usamos para los frijoles, ¿no? Eso sin querer es sustentable. Nada más que no lo llamamos así, lo llamamos ahorrar. Muchas veces lo sostenible es ahorrar. Si yo reparo mi ropa que tiene un hoyo, es sostenible, pero no me doy cuenta de ello porque estoy reparando en vez de comprar otra playera. Entonces también es verlo desde otra mentalidad práctica, tal vez. Okay. Sí, qué buenos tips, la verdad sí, yo sí estoy motivada para ser más sustentable en casa. Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que te hayas divertido. Gracias. Muchas gracias por esta conversación que ha sido bastante interesante. Sí, claro, por supuesto. Muchos datos nuevos. Es muy fructífero justo tener profesionales como tú en el podcast que justo nos dan un poquito más de visión y un panorama diferente, ¿no? Entonces, pues sí, muchas gracias. Y pues así cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.